docente, director y fundador de la revista Antigua y del sitio Cosecha Roja. Escribió para Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina y también para las revistas Rolling Stone, TXT y Gato Pardo. Maestro de la Fundación Gago, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y director de la Maestría en Periodismo y Narrativo de la UNSAM. En 2022, su primera novela, El Tercer Paraíso, fue galardonada con el premio Alfaguara. Va a ser entrevistado por Facundo Ávalo. Bienvenido, Cristian, a esta segunda edición del Festival del Libro No La Barría. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué entrada! Me sentí como una novia acá en ese teatro cuando era adolescente. ¿Sí? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo llegaste? Recién llegado, hace ¿no? mucho que no venía a La Barría. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad también de encontrarme con lectores y colectoras después del tsunami que padecí el año pasado, gracias a ese premio bendito y maldito que es Alfaguara, que te condena como a una vida extraña de viajar todo el tiempo y no poder ir a las ferias de la ciudad, de la provincia y del país. Y este año, bueno, es el año también de reconectarme con mi tierra adoptada, me parece de siempre, que es Argentina, de modo que estoy muy contento. Bueno, dicen que después del conflicto de Beagle, el otro gran conflicto con Chile es de quién es Alarcón, si es de Chile o si es de Argentina. La geopolítica siempre está en hora, ¿no? Sí, es el más de dulce de leche y Alarcón. No, es gracioso, pero en las ferias internacionales, en los festivales, en los congresos, en general me travisten de chileno. Porque, o sea, me ponen la peluca mapuche, porque el argentino abunda, chicos. El argentino, la argentina, abundamos en el mundo de la cultura y sobre todo de la literatura. Entonces hay tanto autora alucinante argentinos que a los organizadores les conviene ponerme Chile porque hago cupo chileno, ¿se entiende? O sea, no dejo que venga otro argentino. Es extraño. Con la nominación nacional, ¿no? Yo nunca me nacionalicé. Eso hace que, por ejemplo, bueno, tenga que anotarme para votar, que no pueda, por ejemplo, ir en representación de la Argentina a las ferias del libro, al Salón de París o al de Tokio, o bueno, esas cosas que se organizan desde la Cancillería. Tuve una reunión con nuestro canciller y le dije, te lo pido por favor, quiero que me des el pasaporte como se lo dio Putin. ¿A quién se lo dio? Yo quiero que me des el pasaporte como lo dio. Es imposible, aquí se tramita vía un juzgado federal, hay que hacer una causa judicial, y yo nunca tengo tiempo de nada. Entonces, en realidad no soy argentino por falta de tiempo, porque debería dedicarme a conseguir mi pasaporte, porque además se pueden tener ambas nacionalidades. Ahora, ¿de quién soy? Y yo creo que de esa frontera maravillosa y tan latinoamericana que es la que nos hace ser esta hibridez que somos, esa Argentina como una cultura nacida de la mezcla, del mestizaje, ¿no? Y más que binacional me siento como mestizo en un sentido profundo, en el reconocimiento de nuestros orígenes indígenas, pero también de todo lo que vino después. Me siento hijo del campesinado y del proletariado, de mis abuelos y de mis padres, y del exilio que significó dejar Chile. Bueno, no hace 50 años, porque aguantamos 2 años más nosotros en Chile y el cruce de la cordillera fue recién en el 75, pleno Rodrigazo. Estábamos cruzando y todo aumentó el 500%. Lo que traíamos alcanzó para nada. De modo que después de tantos años en que yo me planteé, Facu, si era chileno, si era argentino, si debía regresar a Chile, estoy finalmente en un lugar de extraordinaria comodidad en el ir y venir, ¿no? En el devenir, que es un devenir que incluso excede a la identidad nacional argentino-chilena, y en ese sentido me siento como liberado, ¿no? Hay muchas cosas que me hacen profundamente argentino, quizás esa cierta, como el manejo de la suspicacia y los 4 niveles de lecturas en el chiste del asado, el psicoanálisis como una religión a la que no voy a abandonar jamás. Por supuesto que el
el savoir-faire, dicen los franceses, ¿no? Ese sabor vital que aquí es fundamental para la existencia, la deificación del vínculo, la deificación de la relación afectiva como parte de la política, ¿no? Una política que nace de la emoción, y el peronismo como una identidad que excede a Argentina y que tengo que defender a donde voy, porque soy acusado de populista y de kirchnerista y se me ha relegado y se me ha excluido de muchas escenas por esa identidad, y a mí me encanta enarbolarla y provocar a la liberalidad, digamos, a esta cultura de élite liberal latinoamericana, que es la que prima en las escenas internacionales. Y ese doble ese doble cruce, el cruce de frontera, esa doble respiración también, que vos has utilizado este término de anfibio como para sintetizar también tener un pie en cada lado, que también es una manera de nombrar periodista, escritor, performer, ahora también. Casi performer, ahora vamos a hablar de eso. Pero es la génesis, esta doble frontera, el comienzo de tu última novela, ¿no? Como del Tercer Paraíso, donde vos empezás a ir recuperando también esta historia de una infancia en Chile y un devenir, digamos, ¿no? A partir de esa infancia. ¿Cómo fue recuperar algo de esa memoria? Quizás lo más interesante es dar el salto, bueno, algunos hablan de salto, ¿no? Cuando gané el premio Alfaguara con una novela de ficción, el título del diario El País de España fue "Alarcón da el salto a la ficción", como quien salta de un precipicio, como quien se arroja, no sé, o quien trepa algo, ¿no? Como si el periodismo o la no ficción fuera menos que la ficción. Pero sí es un salto en términos, digamos, del arrojo, que significó desatarme de los mandatos de la verdad periodística. De modo que el comienzo de esa novela, como muchas otras partes del Tercer Paraíso, son realmente ficción. Ese cementerio, no voy a spoilear, pero hay un cementerio allí, hay alguien que observa desde ese cementerio que está en un promontorio, un pueblo y sus zonas y la significancia de sus zonas, y se reencuentra con el pueblo al que abandonó tan pequeño. No existe ese cementerio. Ese pueblo es una reconstrucción de muchos pueblos, y gran parte de ello salió por suerte de mi imaginación. Ese salto es un arrojo, digamos, sobre esa esencia que es la del arte, que es la de la extrema libertad. Claro que uno tiene un propósito al inventar y al crear, y que esa invención y esa imaginación están allí porque hay decisiones, por suerte, de lo más inconscientes, que son profundamente subjetivas y al mismo tiempo de una materialidad política que tiene que ver con todo lo que uno ha acumulado de experiencia. Entonces, esa novela, El Tercer Paraíso, es una sutura sobre una herida muy antigua, ¿no? Es como cuando uno ya la cicatriz la puede acariciar. ¿No les ha pasado que la marca en el cuerpo ha sido dolorosa, luego ha sido visible y vergonzosa quizás, ¿no? Esa marca que uno no quiere que vean, y al cabo de los años y a veces con mucho trabajo personal, íntimo y con mucho amor, cicatriza y cae la cascarita y se convierte en algo que hasta a veces se vuelve hermoso, ¿no? Muchas veces se vuelve hermoso, ¿no? Yo siento que la literatura, en términos de la literatura de ficción, llega como el resultado de un larguísimo proceso en el que puedo finalmente reconocer que hay heridas que ya no duelen, y que el trauma, que quizás sea uno de los motores más poderosos de la producción de ideas y de la producción de sentido y de narrativas en el mundo, de que el trauma sea habitable, ¿no? Que abandone en uno el lugar de lo fantasmal, que pueda revisitar uno sus territorios infantiles, sus paisajes primigenios,
sin experimentar los dolores que nos produjeron en los momentos que fuimos dañados o heridos, en que perdimos, en que nos abandonaron, en que nos dejaron solos, en que tuvimos que pelear por nosotros mismos y darnos cuenta de que lo humano está irremediablemente atado a la idea de soledad y a la de daño. Esa sutura de la que hablabas es una sutura también sobre la masculinidad, ¿no? En algún momento a veces te gusta decir que es una novela feminista, El Tercer Paraíso. Muchas veces se ha dicho también del Tercer Paraíso que hay una recuperación de la voz de las mujeres, hay una reivindicación del lugar de las mujeres, pero también hay una especie de desmonte o de poda, podríamos decir, para tomar la metáfora botánica que ahonda en el libro, una poda sobre una masculinidad dominante, se podría decir, pero una masculinidad forzada, violentamente construida, los rituales de construcción de esa masculinidad y cómo a pesar de eso, digamos, se puede suturar. ¿Cómo fue construir ese tipo de masculinidad en esas voces corales de esas mujeres? Complejísimo el tema, ¿no? Pensemos en nuestras madres y pensamos en la madre, pero también pensemos en la lengua materna. Yo creo que estamos configurados a partir de unas narrativas femeninas que escuchamos todos y todas desde que comenzamos a tener lenguaje, a usar el lenguaje, comprensión, que esa melodía nos atraviesa la existencia y con esa melodía la mayoría de las veces precariamente construimos la posibilidad de la felicidad de nuestras vidas, ¿no? Cuando creemos rozarla, en general suele ser que estamos cerca de estar cómodos con la melodía de la lengua materna. Algo de aquello que nos fue narrado, algo de aquello que nos fue cantado, susurrado al oído, esa calma que nos trajo el abrazo o la caricia o la mano en el pecho cuando nos dolía, en la herida que nos había producido el juego, en las frustraciones de la adolescencia. Algo de eso nos restituye y nos vuelve conscientes de que allí hubo una lengua materna y no solamente una madre. La lengua no es solamente el lenguaje y la palabra y el verbo, es también una coreografía afectiva que se imprime sobre nosotros para siempre. Esa madre, que es un poco la mía y no totalmente, un poco más monstruosa en algunos capítulos y un poco menos monstruosa en otros, que es una madre perdonada, violenta y violada, abusada y abusadora, castigada y castigadora, es la madre latinoamericana de las últimas 48 décadas hasta que Eva Giberti creó la Escuela para Padres, no mentira. Hasta que empieza un proceso de transformación que recién comienza. Si pensamos en las madres que prescindieron de los golpes para poder gobernar y criar las masculinidades de sus hijos con el mandato de encarnar la masculinidad violenta para poder gobernarlos, vamos a pensar en casi todas nuestras abuelas, ¿no? Sobre todo nuestras bisabuelas. No había una decisión entre estas dominaciones masculinas ejercidas por mujeres. No existía casi esa posibilidad, ni siquiera era una cuestión que podríamos definir como de clase. De manera más brutal, en el niño proletario de Lamborghini vemos cómo los niños proletarios violentan a otro niño. Las maricas lo sabemos, hemos sido todos violentados en algún momento por debilidad, por diferencia, por lo que sea, y nos hemos defendido como pudimos. Las niñas lo saben. Los niños y las niñas proletarios lo saben más. Entonces esta novela reconstruye a una madre proletaria, y no hay sufrimiento que se pueda comparar al de la niña proletaria, ¿no? En esa comprensión no es que esté el perdón, ¿no? Porque yo no sé si existe de verdad el perdón, pero hay comprensión, hay un trabajo
Y la sutura no es otra cosa que la reiteración eterna de ese trabajo. Y no hay moral tampoco, ¿no? Y tampoco hay moral, porque en definitiva, en esos modos de sujetarnos, ¿no? Y de marcarnos, censurarnos y llevarnos por lo que se suponía el buen camino, no estaba ausente el amor, en general. La comprensión psicoanalítica nos lleva a otros planos, pero yo prefiero creer en algo mucho más existencial, que tiene que ver con la convivencia de la buena intención con el error. Estamos hechos de la buena voluntad de seres incompletos y dañados, ¿no? Como padres, incluso nosotros que hemos tenido acceso a la conciencia política, acceso económico, acceso social y acceso cultural, nos equivocamos, perdemos el control, nos arrepentimos de haberle dicho eso, ofendemos y somos lo mejorcito que la humanidad ha hecho hasta ahora, ¿no? O sea, y esa conciencia, bueno, es difícil, pero permite algo maravilloso, que es la distancia, una distancia preparadora, un enfriar hasta que duela, ¿no? Y en esa frialdad que produce la distancia, viene la sutura, o sea, cierra. Algo ocurre y cierra, y en esta novela lo que hay es un narrador, que según mi editora Ana Laura Pérez, después de la primera lectura de la novela, es el menos neurótico de los narradores de los últimos años en la literatura argentina. Sí, en términos de que en él no hay culpa ni hay odio, ¿no? No soy yo, es mucho mejor que yo el personaje. Me mejoré bastante en la novela, la verdad. De modo que la sutura, igual sutura es una palabra que fue cancelada por Cristina Fernández de Kirchner al ser utilizada en alguna oportunidad para hablar de sindicalismo argentino. Pero esa costura suturante de la que hablas es casi, te diría, que un motor creativo, ¿no? Cuando uno llega, yo creo, Facu, confieso que he leído y que he leído después de rescatar de mi casa en el campo la novela que me regaló Facundo, un huracán, un tornado alrededor, es más huracán que tornado, creo. Dialoga con el tercer paraíso, son niños sobrevivientes, y cuando vos hablas de esto, hablas también seguramente de ese otro niño, y asumirás quizás que se trata de una enorme inspiración. Todas esas zonas que sanamos son inspiración creativa, no necesariamente para escribir una novela, ¿no? A veces para muchas otras cosas. Son el impulso vital que encontramos para sobreponernos al extremo cansancio al que nos lleva esta contemporaneidad que nos impulsa todo el tiempo a estar haciendo, porque sentimos que si no hacemos todo se va a caer, ¿no? Te escuchaban en relación a tus historias, al modo en que abordás tus historias, y evidentemente hay un fuerte componente sensorial, ¿no? Y siempre el cuerpo está presente, pienso, desde las tranzas, ¿no? Desde las primeras crónicas policiales también, hasta este tercer paraíso, donde el cuerpo también juega un lugar muy importante. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo tuyo al momento de escribir, ¿no? ¿Cómo juega esa? Porque en la novela se ve claramente que la escritura no es solamente un artificio, un artefacto narrativo, sino que es un cuerpo involucrado en la escritura, ¿no? Rituales de escritura alrededor del cuerpo. ¿Cómo pensás el cuerpo en la escritura? Yo demoré bastante en hacer conciencia de que mi literatura era, desde Cuando me muera quiero que me toque el Bumbia, el libro sobre el Frente Vital, incluso desde mucho antes, de las primeras crónicas publicadas en Cerdos y Peces, en algunas revistas de La Plata que se hacían fotocopiando, en las de la Facu. Mucho antes yo siempre hablé de cuerpos, pero no era consciente de ello, ¿no? Y no era consciente, creo yo,
porque yo mismo negaba mi cuerpo. Un largo proceso de reconocimiento de mi propio cuerpo. Después de muchísimos años, creo que recién hace 10 años, un académico argentino que vivía en España, Roberto Hercher, el autor del periodismo narrativo, me llamó para un paper que le estaba escribiendo para una universidad alemana sobre Si me querés que me tranza, mi libro de narcotraficantes. Su hipótesis era algo parecido a lo que aplica en su tesis doctoral, que es sobre Elena Poniatowska, la escritora mexicana, y es que los personajes de Elena, y él dice que los de Tranzas, no son personajes testimoniales, no son voces testimoniales, sino dramatúrgicos, que son teatrales, ¿no? Eso técnicamente es bastante cierto, porque yo conflictué y peleé contra la idea de lo testimonial latinoamericano como algo vencido ya hace como 15 años que lo digo en mi cátedra en la facultad y lo discuto con mis pares en distintas escenas, con bastante polémica, porque yo entiendo que ha habido una salida política que se aferró a la idea de lo testimonial para poder denunciar las atrocidades de nuestro propio holocausto, que fueron nuestras dictaduras, y eso ha sido absolutamente necesario. Pero ha sido muy difícil salir de allí. Pero yo he tenido una discusión teórica, sobre todo con algunos académicos del campo de la literatura, en torno a eso. Pero él se refería a otra cosa, y hizo una pregunta muy sencilla. Me dijo: Cris, ¿vos alguna vez hiciste teatro? Yo estaba sentado en el departamento de San Telmo, que daba como un horizonte, teníamos cielo, y hablaba con él, que estaba en Barcelona, y cuando él me preguntó eso me emocioné, y se me nubló el horizonte, y recordé que sí, yo hice teatro de los 14 a los 17 años, en un grupo que se llamaba Río Vivo, en la Universidad de Comahue, de Neuquén. Funcionaba en Cipolletti, en un jardín de infantes de un barrio popular. Y 3 veces por semana, durante 4 horas, era una exageración absoluta, yo me doy cuenta ahora, pero vieron lo que es la energía juvenil, ¿no? Nos parecía poco. Entrenábamos con las técnicas de Eugenio Barba, el creador de los Seattle, que en su momento eran como explicables. O sea, Lola Arias es folclore bonaerense, digamos. O sea, era algo de otro planeta, rarísimo, pero no éramos conscientes de eso. Recordé esa experiencia física y corporal. Nos entrenaban con los ojos cerrados y nos hacían bailar Carmina Burana, y rebotábamos contra las paredes y nos parábamos sin ver 3 centímetros antes, caíamos en el piso con el pecho sin golpearnos la cabeza. Llegamos a tener una conciencia del cuerpo extraordinaria. Teníamos un maestro que murió muy joven, del que todos estábamos enamorados, todos y todas, bueno, yo estaba enamorado, se llamaba Daniel Vilucci, de ojos profundos y celestes, que nos decía a los adolescentes del grupo: chicos, cojan. Nos mandaba a coger. Sería censurado, no se lo lapidaría, ¿no? Y no sé qué carajo pasaría con la onda cancelación, pero a nosotros nos sirvió que le dimos bola, o sea, todos le obedecimos. Esa conciencia del cuerpo que se abrió a los 14 y se cerró a los 17, cuando llegué a la Facultad de Periodismo de La Plata se volvió a cerrar, porque volví a creer que lo importante era pensar, leer y escribir, y punto. Años después empiezo a tomar conciencia de eso. Lo que me ocurre hoy con el cuerpo es todo lo que nunca imaginé, y es que casi por un rato, como la mayor parte de los proyectos que emprendemos en Anfibia, comenzamos a desarrollar el periodismo performático, que es el encuentro entre periodistas o académicos y artistas que investigan durante meses para producir no un texto, sino una performance, una especie de obra de teatro escénica, que lo que hace es impactar emocionalmente como ningún texto podría ser. Ya estrenamos 11. Y hace 5 meses comencé a ensayar mi propia performance. Y entonces hace 2 diálogos con Lorena Vega, la directora de Imprenteros, quizás lo más interesante que se haya visto en los últimos años
en lo escénico aquí, en la historia de una familia proletaria imprentera de Lanús. Ella, su padre canalla, tiene otra mujer y otros hijos, y cuando muere, ella y sus hermanos van a la imprenta, la tienen a abrir, y sus otros hermanos, sus medio hermanos, que cambiaron la cerradura. Lorena construye una performance que es un ajusticiamiento a la historia familiar. Y me propuso trabajar a partir de un poema que se llama Olor a Diablo, que es el libro de Anfibia, que es una escena del tercer paraíso, que es el momento en el que de niño yo fui inyectado con testosterona 8 veces para masculinizarme, porque era un niño muy femenino. Voluntad amorosa de mis padres de querer corregir lo que consideraban que me iba a dañar en el futuro. Voluntad de algún médico de ese pueblo en la Patagonia que consideró que tenía que aplicar los protocolos que eran costumbre de una psicóloga y de un enfermero que clavaba la aguja. Y entonces estoy ahora, en este momento, en un proceso de investigación que ya no es los narcos, ni los pibechorros, ni los escuadrones de la muerte, ni la vida de las trans, ni de los artistas de los que he escrito. Es un proceso de investigación sobre mí mismo y sobre todos esos otros niños que fueron inyectados a lo largo de toda América en 1977-78. Esta experiencia, que ahora es física, porque pasamos de los diálogos desde enero todas las semanas, y desde hace un mes, 2 veces por semana, 4 horas. Y yo ahí pienso, ¿cómo hacía teatro 3? Si ahora con 4 horas me muero de cansancio, de impresión. Nos juntamos en el Teatro San Martín, estamos ensayando en el Teatro San Martín de Buenos Aires, y yo estoy en escena. Por primera vez. Después de aquel, porque cuando hice teatro actué, o sea, hice 2 obras y actué y estuve en escena y todo. Pero sí, ahí voy a estar en febrero, están invitados, viajes a Buenos Aires, al Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, o la traemos acá. La traemos a la Vayan al debut, vayan a sacar un fin de semana en Buenos Aires. Vayan al debut. No, la traemos acá. Ambas cosas, puede ser. Va a ocurrir en febrero y va a ser, bueno, nada, una apuesta que todavía cada ensayo, ¿no? Cada ensayo ocurren cosas, recupero cosas, y el trabajo escénico implica cuerpo, luz, sonido, movimiento, bailo en escena, tengo una coreógrafa, y me hace muy feliz el reencuentro con lo físico corporal, ¿no? Que además me obliga a un comportamiento nuevo para mí, que es el tan pecaminoso, ¿no? Que está haciendo un monje. Tengo que cuidarme, no puedo tomar alcohol en la semana, no me puedo drogar, tengo que comer, no puedo comer harinas, no puedo comer azúcares, porque tengo que entrenar el cuerpo para poder soportar la exigencia física que me va a imponer Lorena en escena, que es muchísima. Y todo ha adquirido otro color, ¿no? Así que bueno, todo tiene algo bueno y malo, ¿viste? La privación viene detrás del orden, ahí agazapada, siempre está esperando que digamos que no. Cuando hablamos alguna vez del periodismo performático, que es esto que estás explicando, vos me decías, la palabra ya no tiene poder, ¿no? Y por eso el periodismo performático. ¿Qué quiere decir eso de que la palabra ya no tiene poder? Y lo pienso también en relación con el periodismo, ¿no? Puro marketing, y si nos inventamos una provocación que es ponerle a nuestra primera convocatoria la palabra ya no tiene poder, porque desde Anfibia, digamos, es la deificación de la palabra Anfibia, para empezar, ¿no? Es como la deificación, la creencia, la fe en que el texto lo puede todo, porque entonces todas las energías están puestas en 2 autores. Al principio, ahora ya la gente es Anfibia, pero hace 11 años cuando comenzamos había que crear parejas de académicos y narradores que se atrevieran a experimentar juntos con la investigación para después producir un texto narrativo con potencia, con poesía, pero que al mismo tiempo tenga esencia política y profundidad epistemológica, toda una aventura hermosa. Yo me aburro de las cosas rápidamente, no rápido, al cabo me aburro y necesito inventar cosas nuevas. Entonces,
la idea de destronar el texto, ¿no? Casi como si fuera el patriarcado, ¿no? Decir, bueno, no, ¿saben qué? La imposición del texto nos limita. Dejemos de creer que solamente lo textual y además que solamente aquellos que logramos conjugar bien todos los verbos, poner bien todas las comas y los puntos y coma, escribir metáforas apropiadas y tener una noción estética, después de haber leído cientos y cientos de libros, de lo que está bien y lo que está mal, somos los que podemos narrar. O sea, ¿qué cosa más, digamos, antirrevolucionaria y antidemocrática que perpetuar la idea de que las élites culturales somos las únicas que podemos decir la verdad, ¿no? Y entonces lo físico, corporal y el juego escénico que permite todo esto otro, le permite a cualquiera hacer eso. Porque los protagonistas de las obras de performance del laboratorio son los protagonistas de las historias. Y la narrativa surge de lo que ellos mismos son capaces de contar, de asumir y de preguntarse. Y entonces la palabra ya no tiene el poder, tiene sentido, tuvo un sentido de provocación magnetinera. Anfibia es un hermoso engendro que nunca renegó de ideas polémicamente liberales como la idea del marketing. O sea, yo no tengo miedo, nunca le tuve miedo a eso, al contrario, me parece el mundo publicitario del marketing, me parecen cosas de las que hay que aprender mucho. Y no reniego, digamos, de esa relación contradictoria, pero muy productiva, que es entender que somos una marca, ¿no? Y el periodismo performático también lo es. Y la construcción de esa marca tiene que ver con las posibilidades que tenemos desde nuestras audiencias, que son ustedes, espero que sean todos, en la búsqueda de complicidades. Yo les estoy contando la trastienda de la trastienda, ¿no? Les estoy pinchando el globo de que nunca somos inocentes, pero lo construimos en base a ideas. Nunca somos solos también, ¿no? Es en la construcción del lazo. Y en la construcción, claro, y en la escucha del otro, ¿no? Que el otro entiende por eso. Lo cierto es que con ese leitmotiv, la palabra ya no tiene el poder. Al primer concurso para participar del programa del periodismo performático del laboratorio, se presentaron 280 proyectos. O sea que eran unas 800 personas que quisieron hacer esa experiencia. Algo tocamos, ¿no? Es Sebastián Hacha la frase. Algo tocamos que hizo sentido para una comunidad tan amplia. A veces ocurren cosas en la cultura, ¿no? Y esa es la apuesta nuestra, que se anticipan un poco al sentir de época, que se anticipan un poquito a aquello que está por ocurrir. Y algo estaba pasando, que tantos y tantas tenían ganas de la experimentación más allá del lenguaje escrito, ¿no? Finalmente, Cris, te toca el rol también en la Facultad de Periodismo de formar otros para que escriban, digamos, ¿no? ¿Y cómo es ese proceso, digamos, que ya no es el de la construcción de uno mismo y no es la indagación de uno mismo, sino es justamente el de la escucha, el del encuentro, el de la herramienta para que el otro pueda descubrir algo de su propio camino? ¿Y cuál crees vos que es ahí, no sé si el rol, la misión, el norte, el horizonte del periodismo hoy? No, 200 millones de cosas, o sea, nada. Bueno, ahora que hace 2 semanas negociás con Alejandra Torrijos todos los detalles de esta visita, sabés que no tengo tiempo de poder ocuparme de cosas mínimas porque necesito un equipo que esté trabajando conmigo, porque si no, no escribo libros, no hago performance, no pienso, no proceso, no se me ocurren cosas y no tengo vida. Hace mucho que yo aprendí que se trata de generar equipos y tengo la fortuna de dirigir una revista donde somos 24 personas trabajando en distintos proyectos y una red de 400 colaboradores. Entonces mi relación con los otros en el trabajo está muy mediada, ¿no? Hay una persona que se ocupa de que yo haga todo lo que tengo que hacer, que me dice a cada hora lo que tengo que hacer,
cuando yo me despierto a la mañana sé que tengo una agenda que es así, que tengo que cumplir, y a veces tiene la potestad de decir cosas que no hago y que hago. Y en medio de todo ese marasmo, que son viajes, que son reuniones, que son cónclaves, que son almuerzos, que son negociaciones, que son tomas de decisiones, logro a veces parar para escribir, o por ejemplo parar para dar performance, y logro parar para dar clases. Y cuando tengo que dar los teóricos en la Facultad de Periodismo de La Plata, que es una vez cada 3 semanas más o menos con Mariana Enríquez, que es mi adjunta, y que tiene una agenda peor que yo, no sé cómo hace Mariana, todo el equipo sabe que nadie me puede contestar. Que yo ese día me levanto a las 7, a las 8 agarro la camioneta, a las 9 estoy dando clases en La Plata, termino, cuando puedo me voy, ahora tengo una casita ahí en Abasto, gracias al premio Alfaguara, mi container ya ahora es una pequeña mansión peronista, con pileta propia y un jardín, no uno, varios jardines. Entonces es maravilloso porque agarro toda la circunvalación, o sea, yo salgo de Abasto, agarro la 520 y enfilo y bordeo toda la ciudad y está amaneciendo. Te llevo con una felicidad a la facultad. Me encuentro con los pibes, con mis ayudantes, están ahí desde las 8, yo llego a las 9, esperando que yo llegue o esperando mañana. Y preparé mi clase el día anterior y tuve que volver a leer a los clásicos porque les doy Walsh, porque les doy Capote, porque bueno, mezclo con cosas contemporáneas todo el tiempo, es un clásico y un contemporáneo, un clásico y un contemporáneo, ¿no? Y herramientas. Y eso ocurre a las 9, vuelve a ocurrir a las 3:30, entonces a veces alcanzo a ir a jardinear, a Abasto y vuelvo. Y si lo meto dando vueltas por ahí, tengo mis lugarcitos ahí en el centro de La Plata, que hay unos muy monos. O me voy al bosque y me duermo una siesta en la camioneta. Hago así, tiro el asiento para atrás y clavo una siesta de media hora. En un momento eran 4. En un momento eran 4 teóricos, entonces eran yo los ponía de 30 a 40 minutos, son como shots, ahora son 3, porque doy de 1 hora, a veces me salgo, me quedo un poco más, pero ya calculo que es energía, porque vos tenés que calcular para llegar bien al de las 6 de la tarde, que el de las 6, los cambian, los de la primera mañana tienen todos 19, los que van a las 8, van más o menos bancados por los viejos, los de las 3:30 de la tarde tienen entre 20 y 25 y laburan en algo. Y los de las 6 de la tarde son pocos, en una comisión de 10, es delicioso trabajar con pocos también, y tienen un promedio de 40. Hijos, problemas, kilómetros. Entonces, yo doy un teórico para 3 franjas etarias. Y tuneo cada teórico según la edad. Entonces, digo lo mismo. Hablo de lo mismo, cito los mismos autores, pero el formato va modificándose porque esa escucha encarnada, que es un alumne que te escucha de verdad, vos notás la presencia del otro ahí, esa experiencia mágica, profunda, política, transformadora que es la docencia, transformadora porque la escucha encarnada del otro le está ocurriendo algo y vos apostás como docente que eso que le estás diciendo no se lo olvide en el medio de 38 materias y de todos los quilombos que vive esa persona y que se lleve esto chiquito así, ¿no? Por eso es como la adaptación y en el medio escuchar y el ida y vuelta. Yo salgo de ahí a las 7:30, ahora cerramos la cartera el miércoles, sí, antes de ayer. Y vuelvo a Buenos Aires con la música del palo como si saliera de un recital de rock, ¿entendés? O sea, como la vida, ¿viste? La puta madre, vaya a ver. O sea, estoy muy arriba, porque todas esas energías las recibís, te vuelve. Los mensajes de los pibes a los docentes, los textos que escriben, y empiezan a publicar. Y vienen con sus textos publicados en la revistita de no sé dónde, en el periódico de no sé qué, porque muchos son de Olavarría. Bueno, Olavarría tiene su propia facultad. No hagan como yo, que yo no me quedé a estudiar en Roca, de cheto que era, en el Festival de La Plata, pero de cheto. O sea, no, cuando vuelvo a Neuquén, me dice, ¿pero usted
por qué no estudio? ¿Por qué no? Porque me quería ir a la casa de mis viejos, que nadie me controlara, me fue la plata. Pero muchos de ellos son de la provincia de Buenos Aires, de distintas ciudades, y todos te cuentan sus historias y todos se remiten. Nosotros hacemos un ejercicio, o sea, ellos saben que hay dos formas del conocimiento que te llevan a la escritura y a la trascendencia, la trayectoria vital y la trayectoria lectora. ¿Quién carajo sos? ¿Cuáles son tus ancestros? ¿Qué carajo querés de tu vida? ¿Qué lees? Punto, se terminó, o sea, es eso, no hay mucho más. Ellos reconocen eso, entonces hacen un ejercicio permanente, muy psicoanalítico, de autorreconocimiento, y por lo tanto yo tengo muchas historias de muchos lugares, ¿no? Y a mí eso me llena de ideas. Vuelvo muy feliz y eufórico. Te diría que es euforia lo que me transmite. Pocas cosas me producen tanto placer como dar clases, de verdad. Gracias, Cris, por acompañarnos en este festival, segunda edición del Festival del Libro de la Barría. Un honor escucharte. Muchas gracias. Gracias.